Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Mata, estudiante de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico Santiago Mariño, sede Barcelona. Hoy en día vamos a hablar acerca de la educación virtual, un tema dado de la cátedra informática. Vemos el cronograma de lo que vamos a estudiar, que es la educación virtual, sus ventajas, el estudiante virtual, definiciones de sus roles y cómo ser un estudiante virtual exitoso. Devolvemos acá y devenimos. Definición de educación virtual. Su finalidad es proporcionar instrucción por medios de comunicación impresos y electrónicos o personas que participan en un proceso de aprendizaje aislado en lugares y horarios distintos ante el profesor. Venimos a las ventajas de la educación virtual. Le damos al hipervínculo y decimos flexibilidad, estudiantes activos, accesibilidad, formación. ¿Cuáles son las principales ventajas? Estas son apenas algunas de las ventajas de estudiar virtualmente. Debe haber infinidades de ellas. ¿Qué quiere decir la flexibilidad? La flexibilidad habla acerca de la disponibilidad de horario según las ocupaciones que tenga el estudiante. Generalmente los estudiantes virtuales son personas que están ocupadas, trabajan, no disponen, disponen de un horario muy reducido a la hora de estudiar. Entonces, por eso llamamos la flexibilidad de horario una de las principales ventajas de este tipo de estudio. Estudiante activo. El estudiante también es responsable de la construcción de los conocimientos que adquiere. Como un estudiante común, el estudiante debe ser responsable con sus actividades e interesado en aprender los temas propuestos por el profesor o profesora en el aula virtual. Accesibilidad. No existe limitación geográfica para acceder a infinidad de recursos, multimedia e información para completar el aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esta accesibilidad? En cualquier lugar, en cualquier parte del mundo puedes acceder a tu área virtual, a tu aula virtual, mejor dicho, en cuya puedes revisar tus actividades pendientes, realizarlas, subirla, depende de lo que te exige el profesor, plantear dudas, etcétera, etcétera. Formación. Cuando hablamos de formación quiere decir que permite desarrollar destrezas de investigación y análisis de información, además del aprender el uso de herramientas tecnológicas. Como estamos hablando de herramientas tecnológicas, nos referimos principalmente a las computadoras, tablets, hasta los teléfonos celulares. Al tú ser estudiante de educación virtual, tienes que ser buen conductor de estos materiales. Por eso desarrollas destreza más rápidamente y aprendes ambas cosas: estudio y desarrollo de las herramientas tecnológicas. Nos vamos a la casita, conocimos educación, su concepto, sus ventajas. Ahora vamos a estudiante virtual, definiciones y roles. El estudiante virtual consiste en un agente de trabajo que está intentando mejorar sus oportunidades. Sin embargo, esta característica está cambiando a medida de que las universidades están ofreciendo carreras completas a través de internet o en forma híbrida, cuando una nueva población joven de estudiantes virtuales de servicio. ¿Qué queremos decir? El estudiante virtual es el personaje que practica la educación virtual. Generalmente, como habíamos dicho anteriormente,
son personas ocupadas, con sus ocupaciones con el trabajo, viajes, poco horario, o sea, un horario muy reducido. Ok, cuando hablamos de roles, hablamos adquirir autonomía con conocimiento, tener actitud para aprender, tener autodisciplina, ser participativo, tener o desarrollar la capacidad de reflexionar, estar abierto al cambio. Como cualquier estudiante normal, queda por parte autónoma adquirir el conocimiento, o sea, el interés de aprender, también en la actitud, tener autodisciplina a la hora de el estudio virtual, ser participativo, o sea, hablamos de dinámico, ser dinámico en el aula virtual, crear dudas, compartir con su compañero, etcétera, etcétera. Tener o desarrollar la capacidad de reflexionar. Cuando hablamos de capacidad de reflexionar, queremos decir interpretar las actividades propuestas por el profesor en el aula y tener la capacidad de desarrollarla a su criterio como mejor le parezca y sea acorde con lo que diga el profesor y la materia dada, por supuesto. Estar abierto al cambio. Cuando hablamos de estar abierto al cambio, hablamos de que los estudiantes están acostumbrados a asistir solo a aulas presenciales, pero sabiendo sus ventajas, ahora conocemos para ser estudiante de educación virtual. Ok, ¿cómo ser un buen estudiante, un estudiante virtual exitoso? Tenemos aquí algo que dice usar todos los medios de consulta habidos. Cuando hablamos de todos los medios de consulta habidos, nos referimos obviamente al internet, que es la manera más masiva y utilizada no adecuadamente a la hora de estudio. Los textos, libros, cualquier elemento de estudio. Okay. Realizar las actividades prácticas porque permiten fijar los conocimientos. Si nosotros realizamos actividades prácticas propuestas en el aula virtual por el profesor y le llevamos ejemplos de la vida real, nos daremos cuenta que estamos estudiando didácticamente como si fuera un salón normal, común y corriente. Planear y administrar el tiempo. Generalmente en las aulas virtuales o los cursos virtuales, los profesores dan un buen lapso para realizar las actividades y coordinar la fecha de los parciales o exámenes. ¿Qué queremos decir con planear y administrar el tiempo? O sea, nosotros debemos tener como por decirte, 2 horas para nosotros sentarnos en la computadora, laptop, tablet, teléfono celular, lo que sea, e ir adelantando o realizar las actividades propuestas en el aula virtual idénticamente como si fuera un salón normal. Debemos tener un cronograma, depende del lapso que nos dé el facilitador, etcétera, etcétera. Aquí tenemos dedicar al menos 1 hora diaria a capacitarse a distancia, leer el material, interactuar, hacer los trabajos. Casi lo mismo que le dije en la opción anterior. Lo único que tenemos que interactuar más, o sea, crear dudas, leer el material poco a poco, interpretarlo, preguntarle al profesor, entre otros. Bueno, estudiamos todo, la definición de educación virtual, ventajas de la educación virtual, estudiante virtual, con su definición y roles, y cómo ser un buen estudiante virtual. Esto es todo por hoy. Espero les haya servido. Mi nombre es Juan Luis Mata. Un placer. Muchas gracias.